Hitlist FM, tu radio online. Escuchanos en hitlistfm.miradio.ar y aprovecha para descargar la aplicación. Comunicate al 342-594-5353 para mensajes y publicidad en Hitlist FM, tu Porteros y radio Serenos, online. Agencia de Seguridad y Vigilancia. Protegemos sanatorios, clínicas, edificios, barrios privados, fábricas e industrias, vamos a cualquier punto del país. Teléfono de contacto al 342-5022376, correo electrónico alerta24@hotmail.com.ar. Hitlist FM, tu radio online. Escuchanos en hitlistfm.miradio.ar y Bien, aprovecha juegan para descargar. Aldo Civi Unión, estamos en la previa aquí en el 15 de abril por Highlights. Y el primer partido de la historia entre Aldo Civi Unión se jugó en Mar del Plata. Ganó el Tate 4-1. Ese día Unión formó con José Alberto Pérez, Carlos Alberto Mazzoni, Víctor Alfredo El Lito Botanis, Daniel Juan Tomás Silguero, Roberto Telch, Oscar Sabino Regenar, Héctor Alberto Ortega, Horacio Carlos Bon Giovanni, Oscar Víctor Trocero, Víctor Rodolfo Marchetti y Rafael Domingo Moreno, el equipo que dirigía Alberto Violi. Y para hablar sobre este partido con uno de sus protagonistas, con Oscar Sabino Regenar, a quien conocimos todos como el Choclo. ¿Cómo anda, Choclito? ¿Qué decir? ¿Cómo está tanto tiempo? Bien, yo, gracias a Dios, siempre vinculado con el fútbol, que es lo que me gusta, el fútbol juvenil, ¿no es cierto? No el fútbol de primera. Me gusta la formación, así que acá estamos trabajando en San Jorge, una ciudad muy linda, muy cómoda para trabajar. Ajá, ¿en Atlético o en la ciudad misma? Atlético, sí. Ajá. No, Atlético, estoy trabajando en Atlético, sí. El famoso uruguayo que siempre me pregunté por qué uruguayo. Sí, yo creo que porque quienes lo fundaron eran la gran mayoría uruguayos, me parece. Eso es lo que tengo entendido. La verdad que yo también siempre dudé de todas esas cosas, ¿viste? Es más, le decía, ustedes somos argentinos, no somos uruguayos. No, lo que pasa es que los fundadores eran uruguayos. A mí me dijeron que, no sé, hace mucho que no voy a San Jorge, me dijeron, porque cuando lo fundaron había como un arroyo cerca, entonces como estaba al otro lado del arroyo, le empezaron a decir lo uruguayo. La verdad que no lo sé. Si no puedo decir, para mí me dijeron esa versión y viste, a lo mejor hay otra versión con la que decís vos. Bueno, hay que buscar a ver cuál es la verdad, entonces. Exacto, mañana vamos a dedicarnos a averiguar a ver por qué. Bueno, Choclo, me decías que mucho no recordás de este partido, pero ya te di la formación. Ese día ganaron 4-1, goles de Marchetti, Moreno, Trocero y Ortega. Sí, creo que ese partido le cubrimos el medio campo a Aldo Civi y típicas formaciones de Alberto Violi, que era un equipo que se refugiaba bien atrás, que él lo armaba, Alberto lo armaba siempre de atrás para adelante, como debe ser, ¿no es cierto? Y él cubría siempre todo lo que es medio campo para tratar de salir rápido de contragolpe. Entonces, seguramente yo me había puesto al lado del Cordero para que robe y se la dé a él. Calculá que estaba Bon Giovanni, tenía muy buen pie también, Marchetti muy buen pie. Así que, dos goleadores como Trocero y Marchetti, ¿no? En el fútbol de hoy, ¿quién se asemeja al juego que tenía el Choclo Regenar? Mirá, hoy es otro fútbol, ¿no? Yo no era mucho de pasar al ataque, yo era más de marca. Yo sinceramente creo que el que más se acercó en un momento fue el Colorado McAllister, ¿viste? Que teníamos más o menos, éramos de marca y si podíamos pasábamos al ataque. Pero teníamos algo que nos caracterizaba a los dos, que era esa garra, esa nunca una pelota perdida, y bueno,
Quizás eso también me hizo que pueda llegar y mantenerme en primera división, que no es fácil, ¿no? Hoy quizás sea más difícil todavía. Época de gloria esta que estamos recordando, año 76, ahí vino el 75, aquel subcampeonato con River que se definió por el gol de visitante, que hoy no existe. Realmente sí, Unión ha tenido un grupo de jugadores, muchos nacidos en la cantera del club, y los que llegaron nos enseñaron muchas cosas, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Yo era un pibe, ahí con el Cordero, Marchetti, eran unos señores que realmente te hacían conocer. También te tengo que decir que tuve la suerte de en el 75 estar en ese grupo de monstruos, porque eran todos crack, realmente eran todos crack, y uno ve cosas, algunas se copian, otras no, pero tuve al lado mío a Leo Mastrangelo, que para mí fue como un padre en muchas cosas, y bueno, después tuve la suerte también en Boca cuando estuve, compartir vestuario, compartir equipo, en lo que él me enseñó en ideas futbolísticas, en distintas ideas, pero siempre con una proyección en el fútbol muy clara. Hoy en día vos decís, ¿te gusta más la formación? ¿Te gusta más buscarlo desde el inicio? ¿Qué es lo que pones énfasis en las cualidades que tiene que tener ese jugador de fútbol? Mira, más allá, cuando uno va a mirar a un chico, a elegir un chico, porque siempre primero tenemos que elegirlo, ese chico viene de un lugar que a lo mejor no compite a un gran nivel, y bueno, hay que llevarlo, pero ahí está el ojo, que bueno, Jorge Grifa siempre fue un maestro que yo nunca voy a dejar de llamar o de decir que para mí fue el gran maestro, ¿no? Y él decía que la primera era la técnica, la segunda era la velocidad, no solamente de ejecución, sino que mental. Tercero era la fortaleza mental que tenga ese chico, la potencia que tenga ese pibe, y después obviamente todo lo que acompaña al jugador, si es hábil. Pero esas cosas, la habilidad, la rapidez, no se negocian, junto con la fuerza, ¿no? No se negocian. Y es lo que siempre dijo, y que hoy, fíjate que los jugadores fuertes y los jugadores técnicos y rápidos son los que marcan la diferencia. Por eso creo que uno tiene que estar muy atento a todas esas cosas. Y después tenés sorpresas, ¿no? Después tenés sorpresas, porque hay jugadores que son muy aplicados en lo táctico, y hoy lo táctico tiene también que ver, o sea, el fútbol ha cambiado, pero un jugador rápido ya, con la técnica al lado, ya tiene dos puntos muy clave. A ver, uno de tus grandes últimos descubrimientos, por así decirle, fue Luisito Vázquez. ¿Qué viste en Luis para decir, este pibe tiene condiciones? Justamente todo esto que te vengo diciendo, era un jugador que viste que hay veces que hay jugadores que tienen, nacen con un número de camiseta, y para mí era el 9, porque con su buen porte aguantaba la pelota, tenía buen cabezazo, era fuerte, tenía personalidad, y obviamente le faltaba todo lo demás que, a ver, él pensaba que jugaba en la B de la Liga Santafesina, y pasar ya a jugar AFA le costó 6 meses, pero sabíamos que nosotros teníamos que ir llevándolo despacio, que teníamos que confiar en él, porque era un jugador que
que tenía proyección, y esa es la palabra, proyección, la cual el ojo que tenemos que tener es ese, mirar a 5 años más adelante, ¿no es cierto? Y es lo que pasó. Cuando vino Nicolás Burdizo, enseguida me dijo, sí, tiene una proyección de este chico, y así fue. Fue a Boca, tuvo un muy buen pasar en Boca, hizo muchos goles, lamentablemente vos sabés cómo es Boca, había 2 o 3 9 en las cuales siempre está el 9 que juega titular porque tiene un plus que es el nombre, ¿no? Y bueno, al poco tiempo lo vendieron a Bélgica, hizo goles. Bueno, hoy el Anderlecht, no sé qué pasó a nivel, digamos, club, porque está muy mal. Veo los resultados y no lo puedo creer, un club muy grande. Y bueno, fue a España ahora y ya empezó a hacer goles, así que él es un goleador y va a seguir así, porque ella, ¿viste? Eso Hitlis FM, tu radio online. Escuchanos en hitlisfm.miradio.ar y aprovechá para descargar la aplicación. Comunicate al 342-594-5353 para mensajes y publicidad en Hitlis FM, tu porteros y radio serenos, online. Agencia de Seguridad y Vigilancia. Protegemos sanatorios, clínicas, edificios, barrios privados, fábricas e industrias, vamos a cualquier punto del país. Teléfono de contacto al 342-5022376, correo electrónico alerta24@hotmail.com.ar. Hitlis FM, tu radio online. Escuchanos en hitlisfm.miradio.ar y aprovechá. ¿Cómo fueron tus orígenes de jugador? ¿En qué club empezaste? ¿A qué edad? Mira, yo empecé a jugar en la Perla del Oeste, donde fue mi club, es mi club. O sea, yo me inicié y de ahí fui a... Cuando ahí era el club de barrio, ¿no? Que jugamos los torneos de barrio. Y de ahí me llevaron a Unión y bueno, cuando yo me fui a probar a Unión era número 9. Y se ve que muchos goles no hacía, entonces bueno, realmente me gustaba jugar de 2 y empecé a jugar ahí, me gustó. Y así fue, yo debuté de número 2, después cuando vino el Toto Lorenzo me cambió de posición y bueno, uno aprende a jugar de lateral, aprende a jugar de volante y está bueno que uno aprenda 3, 4 puestos porque se le hace más importante al técnico y también se te hace importante a vos porque te cuentan con vos para 2 o 3 puestos. Hay algo, hace un par de años hubo un congreso acá organizado por la Liga, donde entre otros oradores vino el Vasco Larticochea y nos mostró una jugada del Mundial de México donde él manda el centro con pierna cambiada y nos hablaba de la importancia que su entrenador en inferiores los hacía quedar 1 hora, hora y media, 2 horas después del entrenamiento para practicar con la pierna cambiada. Sí, estuve yo en ese simposio que se hizo, y también tuve la suerte de hablar con el Vasco, hablar con varios muchachos que éramos rivales en ese momento. Y la importancia del formador es fundamental. Hoy lamentablemente mucha gente cree que nosotros soplamos y hacemos el jugador, y eso es totalmente contrario. Nosotros tenemos que llevarlo despacio, y hay jugadores que cuando están a punto no son las mismas edades, algunos antes, otros después, y muchos se confunden porque ven que a un chico a los 17 años está para jugar en primera y creen que el otro también está para jugar en primera, y no es así. Y a veces hacerles entender a los padres es dificultoso, inclusive el mismo chico, porque ve cosas que a lo mejor el compañero ya llegó y él todavía
le falta un tramo. Y además, muchos creen que todos pueden jugar en el mismo club, y no es así. Algunos están para más arriba, otros para más abajo, porque si no sería muy fácil. Pero eso creo que cada chico, cada jugador se pone en el lugar donde uno quiere llegar. Es con sacrificio, con mucho sacrificio y voluntad, y a veces un poquito. ¿Y en Unión cómo fue tu progreso? ¿Pasaste primero por la liga o directamente al plantel de AFA? Yo le cuento siempre acá a los chicos que cuando yo llegué, yo jugaba en el equipo B, de las inferiores de Unión, y a veces era suplente. Pero siempre tuve mucha voluntad y fuerza mental, y obviamente me cuidaba para llegar a jugar. Entonces empecé a escalar, hice objetivo, puse, y bueno, llegué a revertir, empecé a jugar en el equipo B, en el equipo A. Después me puse el objetivo en la liga, eso fue en la liga. Me lesioné, me acuerdo, con un tobillo muy mal estuve, y me pude recuperar para el 75 que asciende a Primera Unión, y bueno, debuto en la reserva y me va bien, y empecé ahí, y bueno, el Toto Lorenzo me promete que me iba a hacer jugar en primera, me llevó de mitad de año en adelante siempre concentrado en la primera, y a veces jugaba en reserva, y me prometió, y jugué, debuté contra Independiente, en cancha Independiente, creo que fue el último partido. Y bueno, de ahí en más, después tuve técnicos que vinieron y tomaron la decisión sin conocerme de mandarme a jugar a la liga, pero creo que fue más mandado por cierta clase de dirigente que había en ese momento, porque yo no había arreglado el contrato, querían darme un mínimo de contrato, y yo no estaba de acuerdo. Entonces, bueno, por ahí venía la cosa, y como uno no tiene representante, en aquella época no había representante, partió de muchas cosas. Mira, a ver, Unión, yo le agradezco todo lo que me dio, pero hubo gente dentro que también hirió bastante. Y hoy eso lo transmití como enseñanza a los pibes que te toca ir acompañándolo en el proceso de crecimiento. Sí, por supuesto. Hay que hablar mucho. Hoy hay que hablar mucho más que lo que se hablaba en aquella época, porque hay muchos problemas de todo tipo con los chicos. Y te vuelvo a repetir, tienen un arma muy, muy brava, que es el celular, si no lo saben usar, porque te ocupa muchísimo tiempo y te saca de lo que realmente es. Hoy le cuesta muchísimo a un chico tener una concentración y entender el juego, y eso es producto de que están mucho tiempo con el celular, y que a veces ojalá se pudiera usar el celular para que vean partidos, pero es lo que menos hace, ¿no? Y bueno, eso todo influye. Justamente el celular, ¿no? Y hoy está el debate, o sea, nos pasamos también a otro ámbito que no es el fútbol. Hoy está el debate si se permite en la escuela o no, y yo que soy chapado a la antigua, tengo 50 años, pero ¿cómo van a tener un celular en el aula? Mira, hay tantas cosas. Hoy yo me quisiera poner en el lugar de las maestras, que qué difícil, porque, mira, en la última época en Boca, nosotros habíamos propuesto de que los jugadores dejasen a tal hora el celular en un lugar donde no pudieran usarlo, y lo recogían a la otra mañana, tipo 6:30 de la mañana, cuando se iba al colegio.
Y había padres que no querían eso porque decían que ellos a esa hora tarde podían hablar con los hijos y si no tenían el celular no podían hablar. Entonces es todo vuelta atrás, ¿viste? Es difícil. Creo que el celular, yo en la etapa en Banfield lo utilicé de otra manera. Junté 5 o 6 chicos y le hacía que me pasen una información de, qué sé yo, Liverpool contra el Manchester, formaciones, los goles, horario, todo. Toda la información, la mejor información que me podrían ofrecer, como si yo estaría escuchando y ellos fuesen periodistas deportivos. Y se engancharon porque eran de grupo, y al mejor le hacíamos un regalo. Lo veíamos todos los técnicos y le hacíamos un regalo. Y la verdad que funcionó. En un largo periodo, o corto, digamos, porque fue un año, funcionó bien. Los chicos se habían enganchado y todos los miércoles nos pasaban el partido que nosotros le dábamos, porque obviamente a los chicos era todo. Hitlis FM, tu radio online. Escuchanos en hitlisfm.mirradio.ar y aprovechá para descargar la aplicación. Comunicate al 342-594-5353 para mensajes y publicidad en Hitlis FM, tu porteros y radio serenos, online. Agencia de Seguridad y Vigilancia. Protegemos sanatorios, clínicas, edificios, barrios privados, fábricas e industrias, vamos a cualquier punto del país. Teléfono de contacto al 342-502-2376, correo electrónico alerta24@hotmail.com.ar. Hitlis FM, tu radio online. Escuchanos en hitlisfm.mirradio.ar y aprovechá. ¿Cómo fue el día que te tocó marcar a Maradona? Un susto bárbaro. Porque sí, en la charla técnica me dijeron que tenía, o sea, no nombraron, a mí no me nombraron y no nombraban quién era el número 8. Cuando terminó la charla, le preguntaron quién era el 8 y dijo el 8, el Choclo, que lo va a marcar por toda la cancha a Diego. Cuando dijo así, digo, ¿para dónde agarro? Y pensé, digo, ¿qué hago? ¿Cómo lo marco a Diego? Porque claro, viste, tenés que inventar sobre la marcha, no estaba nada, viste que ahora te pasan cómo marcarlo, para dónde te va a salir, qué hace Diego. Hoy tenés todo filmado y en aquel entonces no había nada. Entonces yo pensé viste, en el campito vos, ¿qué haces? El fastidioso es aquel que es creativo, no le gusta que lo marquen, que lo encimen y todo eso. Y eso es lo que hice cuando fuimos al medio de la cancha, que él estaba ahí, yo lo conocía, le dije, mirá, digo, yo te voy a marcar hoy, te voy a correr por todos lados, no te voy a dejar recibir, no te fastidié, le digo, que cuando le dije no te fastidié, ya estaba fastidiado, ¿me entendés? Y claro, y eso lo puso peor, lo puso nervioso. Y yo le metía, pero sin pegarle. O sea, iba encima y le respiraba en la nuca, como decía el Toto Lorenzo. Y me salió bien. ¿Y cómo salió el partido? Podía haber salido mal. Ganamos 2-0. Pero fenómeno. Dos goles del Turco Ali. Turquito, el goleador histórico del Tate. Exactamente. Y es verdad, esto googleando así, encontré que en España, cuando fuiste a Málaga, te tocó enfrentarlo y él te dijo, la puta que te parió, hasta acá me vas a seguir. Sí, así fue, tal cual. No, gringo, yo otra vez acá, dice, no, el fastidio. No, digo, quédate tranquilo que hoy no te voy a marcar, hoy jugó cómodo, hizo 2 goles ese día, perdimos. Ese día me regaló la camiseta. Pero, ¿y cómo fue tu andar por España? Y me fue muy bien. Yo actualmente en Málaga me quieren muchísimo. La gente se acuerda mucho de mí.
actualmente me mandan cosas, ¿viste? Como si uno fuese un ídolo del club. La verdad que no fue bien. Calculá que le metimos 6 al Real Madrid, 5 al Atlético Madrid, a la Real Sociedad, que era un equipo que en ese momento tenía Arconada, todos esos jugadores de selección. Le ganamos 2-0 allá. En la sexta fecha creo que íbamos primero. No lo podían creer la gente. Habíamos hecho una pretemporada en Bélgica que fue muy buena, muy buena. Y eso volábamos. Después nos agarró un asma y terminamos 10º, pero muy bien. Pegaste la vuelta a Unión. Sí, pegué la vuelta porque quería el club. No me fue bien. A los 2 meses ya vi las cosas que estaban pasando. No cobré nunca la prima, se la regalé al club. Me debían el sueldo, era una cosa de loco. Pero bueno, mejor olvidarse, porque el club no tiene la culpa, los dirigentes son los que tienen la culpa, los que manejan el club tienen la culpa. Siempre dije eso. Me di cuenta después, ¿no? Cuando uno deja de jugar, pero como uno se la agarra con el club. Hablando de Unión y de proyección, hoy se habla del pase de Mateo del Blanco. Ya queda únicamente transferencia internacional porque el libro de pase a nivel nacional cerró. Ha tenido Unión en los últimos tiempos, caso Nardoni, caso Brites, que están en el fútbol brasileño, también otros casos que han triunfado, por ejemplo en Boca, cuando fueron de Unión a Boca. ¿Y cómo lo ves a Unión en el semillero? Desde afuera, muy bien, indudable muy bien. Yo lo que no sé, si realmente la venta de los jugadores está bien por el monto que se dice, ¿no es cierto? Uno nunca sabe. Vos sabés que yo dije, pero cuando se lo vendió a en este momento se me hace una laguna el nombre, el 5, que vendieron a Talleres. Ah, sí. A Mosqueira. Sí, ya sé. A Mosqueira. Sí. Dije, lo regalaron, ¿por qué lo vendieron a ese precio? Bueno, es lo que uno nunca sabe y que se pregunta, ¿no es cierto?, si realmente fue eso. Qué sé yo. Yo en ese tema no me voy a meter porque para eso están los periodistas que están en el día a día y yo realmente no sé. Pero en lo deportivo fue bueno lo mío, fue bueno. Bueno, y fútbol colombiano, Independiente de Medellín, en una época donde ir a Colombia era un suicidio. Sí, difícil, pero bueno, también hice el gol de la clasificación para el octogonal, que hacía muchísimo tiempo que Independiente de Medellín no clasificaba, y me tocó hacer el gol de la clasificación, un córner de Silvano Espíndola, aquel 10 que tenía Argentino Junior, fue compañero mío, y me tocó hacer el gol de cabeza, un córner, y bueno, te imaginas. Y después, no sé qué pasó en el medio, tenía que renovar, me querían vender al Once Caldas. Lo cierto es que, bueno, cuando vine de ahí dije, no juego más. Fui a Atlético Tucumán, también. Yo no sé qué pasa con los dirigentes, Dios mío, habíamos firmado todo. Y un día viene y me dice, no, mirá, no llegó el pase, el transfer, esto, lo otro, vamos a tener que bajar el sueldo, pero si ya teníamos el contrato firmado. Y yo, viste, ya estaba con pocas pulgas y le digo, ¿vos tenés el contrato? Sí, digo, préstamelo. Fui, busqué el mío, lo puse junto y se lo rompí en la cara y me fui. No jugué más, digamos, a nivel profesional. Después jugaba para despuntar el vicio, que me gustaba siempre. A ver, el fútbol, mientras pude, ahora ando con las caderas destruidas
ya no puedo ni caminar podemos ya bien. Hitlist FM, tu radio online. Escuchanos en hitlistfm.miradio.ar y aprovechá para descargar la aplicación. Comunicate al 342-594-5353 para mensajes y publicidad en Hitlist FM, tu Porteros y radio Serenos, online. Agencia de Seguridad y Vigilancia. Protegemos sanatorios, clínicas, edificios, barrios privados, fábricas e industrias, vamos a cualquier punto del país. Teléfono de contacto al 342-5022376, correo electrónico alerta24@hotmail.com.ar. Hitlist FM, tu radio online. Escuchanos en hitlistfm.miradio.ar y aprovechá para descargar. ¿Cómo llega el llamado de Boca para ir de coordinador? El llamado, yo estaba trabajando en Sastre y apareció un veedor de Boca, Abel Almada, y le contó, vio el trabajo que habíamos hecho en el Atlético Sastre y que había buenos jugadores también, que ahí fue Matías Arce. Y se ve como 6 jugadores en las inferiores de Boca, de ahí de Sastre. Y bueno, Grifa al otro año agarra a Boca, me llama, 28 de diciembre, el día del inocente, y mi señora no podía creer, nadie podía creerlo. ¿Qué vos dijiste? ¿Me estás bueno, jodiendo? Y claro, yo le dije, cuando me llamó Grifa, le dije, dale, ¿quién sos? Le dije otra cosita más, boludo, ¿quién sos? Le digo, dejate joder. Y dice, en 2 horas estoy ahí. Y a las 2 horas apareció ahí en mi casa. Y fuimos a San Justo a ver a jugadores y una prueba. Y bueno, y de ahí vine, me cambié y me fui a Buenos Aires. Así fue la vida, y ahí tuve 19 años. Porque nadie puede creer la cantidad de años que estuve. Porque todos creen que estuve, qué sé yo, 7, 8 años, ¿viste? 19 años estuve en Boca yo. No es que... Y me echa Riquelme. Riquelme y su gente. 19 años coordinador de inferiores de Boca. No, coordinador entero no, coordinador no. Me arranqué como técnico, ajá. Estuve mucho tiempo como técnico y después tuve un paso de subcoordinador, ajá. Que se fue Grifa, claro. Se había ido Grifa a México y después sí, fui coordinador, fui técnico de la dirigí todo, hasta la primera dirigí. Un partido que me comí 7, ¿no? Con todos los pibes que me mandó Bianchi. No sé si viste una nota de ¿cómo es? De Boselli, que estaba enojado Bianchi porque Boselli había dicho que yo lo había hecho debutar. Y dice, no, pero si yo armé el equipo. Y es verdad, lo armó Bianchi el equipo. Es verdad. Bueno, después de tantos años de distintas funciones en Boca, que es uno de los clubes más grandes de la Argentina, ¿nunca vino un llamadito a Unión? Choclo, queremos conversar con vos. Ay, Dios mío. Sí, tuve una charla, pero yo estaba en Boca, tenía contrato vigente, todo, con el actual presidente. Pero nunca fue nada. Además, yo tengo entendido que se dijo que yo había pedido mucho dinero y lo que menos hablamos de fútbol, porque no de plata, perdón, porque no, yo estaba en Boca, no podía soltar eso. Le digo, espérenme. O sea, fue algo para decir, hablamos con el Choc, punto, nunca más. Claro, porque así que dejaste Boca y nunca más te hablaron. No. Y siendo pero bueno, ellos sabrán por qué. Siendo de Recreo, ¿tenés contacto con Nobleza, con La Perla, quizás por ahí para dar una mano? Sí, a ver, yo con la gente de La Perla, ¿cómo no voy a tener? Si está mi hijo también ahí como miembro de la comisión directiva, o sea, no, yo soy amigo, imagínate, el técnico fue
fue un pibe que yo tuve como jugador, y o sea, somos todos gente conocida, ahí nos conocemos todos, pero no, nunca me puse a tirar por ahí, porque bueno, siempre fueron apareciendo cosas, tengo muchas cosas todavía por hacer, tengo un viaje a Miami para armar una escuela de fútbol, o sea, hay muchas cosas por hacer que tengo ahí pendiente, y bueno, vamos a ver. Todavía tengo ganas, me queda hilo en el carretel. Vamos a ver si lo puedo concretar, nada más. ¿Y para Miami qué hace falta? Que le lleguen los papeles, porque este es un chico que es haitiano, que fue jugador mío ahí en Boca, por eso es como que él quiere retribuir todo lo que le pude dar ahí, porque fui el técnico que lo cuidó, lo bancó, y él jugó en la selección haitiana, jugó en Malasia, jugó en Emiratos Árabes, y ahora está jugando acá en Miami, ya terminando su carrera, ¿no? Y quiere poner Sonny Norde, búscalo, Sonny Norde. Ajá. Bueno, lo vamos a... Y googlealo, sí, después si querés hablar con él te paso el teléfono. Y nada, un pibe bárbaro, uno de esos muchachos que agradecido, ¿viste? Agradecido. Y bueno, tenía que viajar en diciembre, no lo pude hacer porque no le llegaron los papeles, ¿viste? Los papeles no es como acá que, ¿viste? Él puso como $8.000 para adelantar todo y no pudo. No le llegaron. Y bueno, le digo, no te hagas problema, ya va a llegar. En algún momento voy a tener que viajar, así que fui a Buenos Aires a sacar la visa, ¿viste? Porque no tenía visa. Y después, bueno, sí, tengo otras cosas también, pero no las quiero decir, ¿viste? Porque por ahí se prende fuego. Hago un flashback en tu carrera. ¿Jugaste clásicos? Sí. ¿Y qué sensación de estar en la cancha, enfrentar al clásico? ¿Cómo te fue? Los clásicos fueron siempre positivos. Creo que gané, de los que jugué, gané 3, empaté 1 y perdí 1. O sea, perdimos, no es que perdí yo, perdió el equipo y ganamos el equipo. Y bueno, en líneas generales, el clásico con gente es lo más lindo que te puede pasar. Pero, claro. Sin gente es el más frío. Antes íbamos a ver la reserva allá y se vivía otra cosa, pero claro, hoy ya... Eso, a mi gusto, es la peor decisión que pudieron hacer, sacar la reserva como previa a la primera. Exactamente. El crecimiento de los chicos era totalmente distinto. A mí me tocó dirigir la reserva de Boca. El segundo tiempo los chicos entraban con una motivación en la Bombonera, ¿te imaginas? Llena ya estaba la Bombonera. Y a ver, viste, Boca siempre protagonista, te sentís protagonista y bueno, que te imaginas que tuve la suerte de salir bicampeón con la reserva esa. En el año de 2010 creo que fue, y 2011, bicampeonato fue. Bueno, Choclo, un gusto haber charlado con vos, te mando un abrazo y bueno, esperamos entonces que cruzamos los dedos a ver si se da lo de Miami. Sí, ya está, eso ya está, falta tiempo nada más. En el año seguramente que van a salir los papeles. Bueno, yo creo que con esto pasé dos notas y media, tenés. Y bueno, tenés laburo. Gracias, Choclo, un abrazo. Un abrazo, che. Chau, chau. Hitlis FM, tu radio online. Escuchanos en hitlisfm.miradio.ar y aprovechá para descargar la aplicación. Comunicate al 342-594-5353 para mensajes y publicidad en Hitlis FM, tu radio Serenos, online. Agencia de Seguridad y Vigilancia. Protegemos sanatorios, clínicas, edificios, barrios privados, fábricas e industrias, vamos a cualquier punto del país. Teléfono de contacto al 342-502-2376,
Correo electrónico alerta24@hotmail.com.ar. Hitlist FM, tu radio online. Escuchanos en hitlistfm.miradio.ar y aprovechá para descargar la aplicación.